vida y la verdad es que no sé en qué punto de mi vida llegó la astrología, pero eran mis dos grandes pasiones. Y aprovechando que ambas mancias, voy a llamarlas así, son muy polivalentes y tienen distintas maneras de tratar, pues he creado una manera de leer la carta natal a través del tarot. Y en eso consiste la astrotarología. Lo que he creado son posiciones fijas que se leen con cartas del tarot y a partir de ahí la persona puede ir viendo cuáles son los bloqueos a través de su carta natal con las imágenes de lo que es el tarot. Viendo que ambas cosas tienen gran peso en el inconsciente colectivo, pues me pareció bastante interesante unir estos dos lenguajes y ver cómo una persona podía ir viendo lo que había en cada casa, en cada planeta y en cada signo, ¿no? Obviamente esto es algo que ya se ha venido haciendo a nivel de diferentes tradiciones a lo largo de la historia, que ha habido distintas casas desde la Golden Dawn, en la era moderna, gente que ha asignado a los decanatos cartas del tarot, pero yo quería hacer algo más amplio, algo que pudiera leer todo lo que es tu mapa natal y poder ver cómo los arquetipos influían en ti. Algunos me resultaron bastante sencillos de crear y otros fueron más complicados. No puedo decir cómo fue realmente el proceso de creación, pero sí que puedo explicarlo porque lo que hice fue coger cada tránsito astrológico y ver dentro de lo que es el tarot cuáles eran las cartas que mejor la representaban. Por ejemplo, en el Sol en Aries, el Rey de Bastos me parecía muy acertado, pero por ejemplo, el Sol en Tauro tiene dos cartas, tiene a la Emperatriz y al 7 de Bastos. Porque si digo el Rey de Bastos es fácil de asociar, ¿no? El fuego, el empuje, el inicio, ese Aries que quiere ser el que inicie todo con fuerza, con voluntad. Pero al hablar, por ejemplo, del Sol en Tauro con la Emperatriz y el 7 de Bastos, es más difícil de ver. Y ahí, por ejemplo, lo que quiero reflejar es que por un lado tenemos lo que es la creatividad y todo lo que representa a la emperatriz como esa abundancia de Tauro, y por otro lado tenemos a ese Tauro que intenta luchar con su aspecto fijo, viendo que el problema no es tanto externo sino interno. Después, la estructura del sistema. El sistema se corresponde de 432 tránsitos o aspectos que corresponden a lo que sería poder leer los planetas en las 12 casas, los signos en las 12 casas y los planetas, ahí está, hay un error, en los 10 signos, en los 10, y los planetas en los 10, en los 12 signos, perdón. Pero aquí he querido añadir a Lilith y a Quirón porque dentro de lo que es el resto de tránsitos y de planetas, me parece muy interesante porque se les considera los dos grandes sanadores. Obviamente, cuando esté todo el método completo para compartir, porque ahora mismo lo que estoy haciendo son pruebas con diferentes personas que me piden que les lea la carta, y cuando esté todo el sistema en el libro, si uno lo lee, cada uno puede tener una interpretación diferente, sobre todo si eres tarotista. En el libro vas a leer mi interpretación, pero tú con tus conocimientos, con todo lo que has vivido y todas las interpretaciones que has hecho, probablemente encuentres otras mejores asociaciones. Pero yo lo que he querido reflejar es eso, ¿no? Una simbiosis entre los dos lenguajes para que cuando tú veas tu carta natal puedas ver, si tienes la luna en Escorpio, cuáles son las cartas que mejor van con esa luna tuya en Escorpio. Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para leer a Marte en Géminis, en casa 5 lo que leeríamos sería ese Marte en Géminis, las cartas que le corresponden, después la casa en la que está ese Marte y después el signo
que tendría esa casa. Marte en Géminis en casa 5, leeríamos a Marte en Géminis, a Marte en casa 5 y a Géminis en casa 5. Otro de las capas que también se va a poder leer con la astrología es el tema de los aspectos. Vamos a leer lo que son los opuestos, la oposición, la conjunción y el trígono. ¿Por qué me parece importante? Porque muchas veces en la carta natal podemos leer una primera capa, pero después los bloqueos se ven realmente en cómo se relacionan los planetas, porque no solamente es la posición, no solamente es el planeta relacionado, también es cómo se relacionan entre ellos, que es donde nos van dando las pistas de cómo está configurado nuestra carta natal. También se va a poder leer la revolución solar y los planetas retrógrados. La astrología surgió desde una necesidad de poder ver la carta natal a través de imágenes, porque a veces parece muy complicada, a veces podemos pensar que necesitamos a un gran astrólogo para leerlo, pero hay muchos métodos para leer la carta natal y este solamente es uno de ellos que invita a la persona a conectar con sus arquetipos. Otra manera de trabajar es a través de esas cartas, mediante la visualización de esas cartas, poder encarnar el arquetipo. La carta natal no puedes leer una posición, no puedes leer solamente una casa, tienes que ver todo el aspecto y en todo el aspecto tienes que decidir cuál es el aspecto que mejor te representa para leer ciertos temas. No solamente es que tú puedas pensar que si soy Sol en Géminis, ¿por qué no puedo comunicarme? Cuando tú veas esos arquetipos sobre la mesa o en esa lámina, podrás ver que ese Sol en Géminis está aspectado con otro. O hay una carta que te puede ayudar a derribar esa barrera si tú eres capaz de encarnarte con el arquetipo que representa la carta. Entonces, las cuadraturas se le dan mediante las cartas invertidas, porque cuando yo coloco las dos cuadraturas, los dos planetas que están en cuadratura, ahí hay una energía que está como bloqueada, hay una energía que yo no sé reencarnar, una energía que no sé cómo transitar en este plano. Las oposiciones se van a leer como cartas cruzadas. ¿Qué quiere decir cartas cruzadas? A los que habéis hecho alguna vez la tirada de cruz celta, la siguiente posición, esa carta cruzada es a lo que me refiero con una carta cruzada. Es como una especie de desafío que venimos a tener en esta vida y ahí es donde podemos ver por qué esa energía nos resulta desafiante. Es verdad que hay tránsitos que puede que no vivamos en toda la vida, porque muchos planetas tienen tránsitos largos. Es el tema de Saturno, ¿no? Que puede que en esta vida, perdón, haya posiciones de Saturno que tú no llegues a encarnar, pero la astrología pretende ser un manual que se quede, ¿no? Para que el que llegue a él, sea cuando sea, le ayude a ver esa manera en la que puede ver su carta natal de una manera completamente distinta y diferente. Los arquetipos ofrecen, primero, una conexión intuitiva. Porque cuando tú vas, toda la tarde llevamos viendo diferentes ponencias que hablan de imágenes, de símbolos, de arquetipos, y el tarot es precisamente eso, ¿no? Un lenguaje de símbolos y arquetipos. Entonces, lo que se trata es de que tú tengas una conexión intuitiva con tus tránsitos, que sepas ver el lenguaje psicológico que te ofrecen esos tránsitos y que sepas ver esa transformación visual que puedes llegar a través de esos tránsitos, ¿no? El tarot da rostro a la fuerza invisible de los astros. Es verdad que una lectura de astrotarología no es algo que puedas hacer en una página.
Es algo que te puede llevar muchísimas páginas y es algo que puedes ir haciendo a través de capas y más capas y más capas. Yo lo que aconsejaría sería empezar a ver casa por casa en vez de tratar de hacer una lectura completa, porque una lectura completa puede ser bastante abrumadora, sino ir trabajándola como una cebolla e ir quitando capas para ver dónde está el bloqueo, ¿no? Para profesionales del tarot, la simbología es algo que es abierto. Lo que yo veo en la carta de la emperatriz, por más que haya un estándar y un canon de lectura, luego está el tema de la lectura intuitiva. Lo que yo veo en la carta de la emperatriz no es lo mismo que va a ver otra persona, aparte de lo que mandan los manuales. Lo que yo pueda ver en un 7 de oros no es lo mismo que va a ver otra persona. Pero sí que el manual de la lectura de astrotarología está creado para que tú veas una lectura multidimensional. Yo te ofrezco un primer paso, pero a través de ahí, sobre todo si tienes conocimientos en tarot y en astrología, puedes saber cómo puedes tú leer tu carta natal. Actualmente lo que hay disponible es una aplicación que las chicas que están en el grupo de tarot ya la han visto, en donde tú puedes ver tu sol, tu luna y ascendente a través de esas imágenes arquetípicas del tarot. Entonces,